Bien, vamos a hablar un poco de la causa de los cuadernos. Está con nosotros Roberto Gargarella, jurista, sociólogo. Buenas noches, gracias por venir, investigador de CONICET. Y también Iván Ruiz, que bueno, es periodista de La Casa y de 50 minutos para hablar un poco también de las novedades de la causa. Primero, me quería contarles que leí un artículo, Roberto, acerca de la figura del arrepentido, que fue un poco la razón que me motivó a querer charlar con Roberto, planteando, bueno, en el medio de una polémica que hay sobre esta figura tan nueva para el sistema jurídico, que ha generado además este revuelo político, bueno, hacer como una defensa de la figura. Me parece que hay razones garantistas, que además el garantismo lo ha debatido desde 1800, desde fines del siglo XVIII inclusive, como una posibilidad. No es que todos los garantistas, los héroes del garantismo, los padres del garantismo, como Beccaria, como Bentham, estuvieron siempre de acuerdo, pero sí que ha sido un tema dentro del garantismo, si la delación premiada era aceptable o no. Y yo creo que hay razones para aceptar una ley como esta, en un contexto en donde hemos estado marcados por yo diría, el drama de la impunidad. Digamos, nuestro derecho tiene muchas angustias, diría, y una que viene siendo determinante de la vida pública argentina es la impunidad. Pero vos decís que hay razones para decirle a alguien que cometió un delito, yo te voy a castigar menos, o quizás ni siquiera te castigue solamente porque me des información. Sí, yo creo que son esfuerzos legales que merecen ser respaldados. Eso no quiere decir que uno luego respalde como el juez o el fiscal de la causa lo lleve. Pero como la figura en su momento del enriquecimiento ilícito, uno también podría decir, bueno, con la figura del enriquecimiento ilícito uno le da un premio a algunos y al funcionario público, en cambio, le revierte la carga de la prueba, digamos, no los trata como iguales. Pero bueno, uno dice, dado el contexto de desigualdad, los privilegios especiales que tienen, formales e informales, para resguardar su impunidad, para incrementar su patrimonio, la ley de enriquecimiento ilícito es un esfuerzo destinado a eso. Y uno dice, ¿es violatorio de la igualdad? Yo diría, no, en absoluto. Porque el funcionario tiene que probar que no se enriqueció. Exacto. ¿No? Es el que invierte la carga de la prueba. Entonces vos decís, no trata igual a un funcionario. Claro. Entonces, el tipo de argumento que sea contra la ley del arrepentido es también de esto, no se los trata como iguales, se lo obliga a declarar. No, siempre el sistema judicial tiene una estructura de incentivos. Nuestro sistema judicial, da incentivos para el silencio. Si uno declara, le puede pasar como a Silingo, que aprendió que si yo declaro, me dan 500 años, como le dieron a él, de castigo. Entonces, el de los vuelos de la muerte que terminó en España. El incentivo que da nuestro sistema judicial es no declares contra vos mismo. Ese es un incentivo. Yo digo, está bien si damos un incentivo para lo contrario, que es para que usted hable. Entonces, ¿es forzar a Silingo, digamos, el otro sistema? No, del mismo modo que no. Usted declara si quiere, pero le damos un incentivo especial para que hable. ¿Por qué? Porque nos parece muy importante que eso se revele. Hay algunas dudas, ¿no? También, Iván, porque esta figura está nueva, no se entiende muy bien cómo la está usando Bonadío, porque le da mucha discrecionalidad al fiscal y al juez, Pero una cosa, ¿no? Bonadío tenía discrecionalidad, o usaba su discrecionalidad antes y ahora, con ley y sin ley. Entonces no es el problema de la ley, es en todo caso el problema del juez. Totalmente, no, claro, pero además estamos en esta incertidumbre de qué periodo cubre lo que está investigando Bonadío. Exacto, porque hace una semana, un poquito menos, un par de días, había hecho un informe el juez que decía que la investigación arrancaba en 2008 hasta 2015, lo cual suscitó alguna polémica, alguna crítica, sobre todo de la oposición, diciendo, bueno, quiere dejar afuera a cierto personaje. Nombraban a los Macri, a Franco Macri, que en ese momento estaba a cargo de Sideco, la empresa esta, la que englobaba IEXA, la empresa de Calcaterra, y también por una mención a Techín anterior al 2008. Hoy, una nueva ampliación, en la cual es la noticia del día dentro de esta causa, que es la nueva citación a Cristina Kirchner, dice que arranca en 2013 en realidad. 2013, entonces va a cubrir las 3 presidencias. 2015, exacto. Claro. Lo cual engloba todo el periodo Kirchner. Claro. Ahora, vos decías, Roberto, que en un contexto en el cual, porque mucha gente dice, y el propio Trump, viste, que están usando la figura del arrepentido, y él dice, cualquiera tiene un incentivo para mentir y enlodarme, pero finalmente, vos decías que la figura del arrepentido sirve también para saldar traumas de las sociedades. Si el trauma nuestro de este tiempo es la corrupción, bueno, trato de buscar una figura... El derecho reacciona contra los traumas. Por ejemplo, después de la dictadura se modifica la Constitución y se incorporan todos los tratados de derechos humanos. Eso es un modo de reaccionar frente a un trauma. Nos pasó algo tremendo, de lo peor que nos pasó en la historia. Bueno, podemos hacer algo con el derecho, hacemos un intento. Y yo creo que lo mismo uno puede decir con el tema de la corrupción. Es un trauma la impunidad, la idea de que, yo diría, todo el derecho ha trabajado siempre para la impunidad de los poderosos y todos los abogados inteligentes de mi camada, digamos, han trabajado para la impunidad de los poderosos. Entonces es importante reaccionar contra eso.
es traumático que eso ocurra. Y yo creo que está pasando algo como lo que ocurrió en Italia y como lo que ocurrió en Brasil, que mezcla resultados atractivos y resultados trágicos. Pero yo creo que el paso adelante que se da es histórico. ¿Cuál es el trágico? Bueno, creo que ayudó en Italia a un desprestigio general de la clase política que genera el tipo de resultados que uno después ve con Berlusconi o con Bolsonaro en Brasil, digamos. Eso yo creo que son resultados de muchas cosas, pero también de que se reveló que están todos metidos en todo. Entonces, son las malas consecuencias de una política que yo creo que es importante. Un italiano se arrepentiría de que haya ocurrido el Manipulito y yo diría, en absoluto, es muy importante que eso haya ocurrido. Claro. Pero genera consecuencias, o sea, inmanejables que pueden ser graves. Por ejemplo, el gran desprestigio de la clase política que habilita la entrada de los... Claro, de lo que decía Eduardo Fidanza también, ¿no? Exacto. Ahora, Iván, daría la sensación de que Bonadío un poco plantó amarras, ¿no? Frenó, o sea, dijo, ¿no? Estamos Hasta esperando acá llegué. el procesamiento, digamos, ¿no? Sí. Que es lo importante, el próximo paso. Y esto ya estuvo hablado, evidentemente, de antemano con la Cámara. Todos los primeros pasos que dio en esta causa, importantes, detenciones, arrepentidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar después de los procesamientos? Porque, Si sí o no Bonadío claro, en la causa. la Cámara ya lo ratificó con muchos pedidos para desplazarlo, pero falta el que consideran dentro de la Cámara, según me cuenta, el más importante, que es la acusación por forum shopping. Esto Roberto lo puede explicar mejor que yo, pero básicamente es quedarse con una causa que no le corresponde, que no fue sorteada en este caso. O sea, ¿podría pasar que llegue hasta los momentos de los procesamientos y que siga otro juez eventualmente Sí. con la causa? A ver, la interpretación es una causa tan importante de lo institucional que hace falta que sea impoluta y quizás podemos, me decían en la Cámara, llevar a Bonadío hacia que se desprenda de parte de la investigación y se quede con otra parte distinta que no sea la central y la troncal. Él ya hizo varias divisiones, el caso de transporte, por La ejemplo, va pasando. claro, caso obra pública, Sí. Venezuela, varios subtemas, digamos, que fueron saliendo con las declaraciones de los arrepentidos. Ahora, esta justicia, Roberto, que vos has sido siempre muy crítico también, ¿no? ¿Tiene capacidad como para también encarar algo que le pega? Porque si uno mira, estuvo Ollarvide, digamos, Sí. se supone que esa impunidad del sistema funciona también con una pata judicial. No, hay un problema que es peor en Argentina que en Brasil o en Italia, porque los procesos de selección de jueces y el modo de vida de los jueces está más aislado de la política, tanto en Brasil como en Italia, porque se eligen más por puro concurso, porque no interviene la política en la designación, en el sentido de que no hay una... Un padrino, un... Sí, claro, toma y vos daca. necesitas acá pasar por la política, pasar por el Senado. Entonces... O con el Consejo de la Magistratura. Claro, la situación en Argentina hace que la clase política esté muy mezclada con la clase judicial. Entonces, hay ese componente y eso ha ensuciado mucho el terreno, pero digamos desde hace decenas de años. Entonces, hoy estamos con jugadores muy contaminados y eso pone en peligro, digamos, la dignidad de la causa. Por eso, todo lo que se puede hacer para resguardar, yo creo que el juez actuante hoy tiene rivalidades personales con Cristina Kirchner y con parte del plantel de ella. Digamos, pueden haber estado de acuerdo, él cerró también en su momento el enriquecimiento, causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. O sea, en su momento pudo estar trabajando cerca del poder y hoy puede estar con rivalidades personales y querer hacerle pagar una factura. Pero bueno, sería crucial que la causa pueda estar limpia de ese tipo de sospechas. Yo creo que, para mí, en lo personal, a mí me importa mucho más que podamos tener una construcción de una historia compartida que la condena. Yo creo que el juez da pistas de que lo que le interesa es procesar y condenar a la expresidenta o a aquellos con los que se enemistó personalmente. Digamos, es una sospecha que por lo menos él ha dado muchas razones para tenerla, ¿no? Entonces, uno duda de la calidad de la investigación. Pero insisto, la herramienta me parece importante, lo que ha ocurrido, el desfile de funcionarios y empresarios sobre todo, digamos, tener ese tipo de empresarios y verlos como cómplices de actividades ilícitas es muy importante. En términos de conocimiento colectivo, de comunicación, de reconocimiento de lo que es la trama que articula nuestra vida pública, es muy crucial. Parece que para acá, Iván, o digamos, ¿cuál sería el próximo paso? Y están negociando más arrepentidos. De hecho, Pescarmona, uno de los empresarios líderes del tema metalúrgico con IMSA, está empezando una nueva negociación para ser arrepentidos. Ya son
más de 15 los arrepentidos, con lo cual pueden seguirse sumando. Lo cierto es que lo más inmediato es la indagatoria de Cristina Kirchner el lunes, algunos otros miembros de la Cámpora también la otra semana más, pero en el medio se espera que llegue el procesamiento, que es el rumor más fuerte, ¿no? Que un procesamiento de Cristina Kirchner y del resto de los funcionarios implicados dentro de esta asociación ilícita. Eso es lo otro, ¿no? La figura de la asociación ilícita usada para estos casos. Cuando fue con el caso de Menem, que el caso de armas llegó hasta la Corte, que era otra composición, pero, digamos, la idea de que se junta una banda para delinquir, porque otros dicen, si fuera administración fraudulenta, es como mucho más fácil de probar, Sí, ¿o no? eso, sí, no, habrá que ver, digamos, es una figura que le resulta atractiva a la justicia porque, digamos, incrementa las posibilidades de que quienes son acusados, si se les prueba, digamos, la acusación, tengan prisión efectiva. Entonces, le resulta atractiva por eso. Pero por eso, a mí, yo me resisto un poco a eso porque me interesa mucho menos lo espectacular, y lo espectacular es hoy qué le pasa a Cristina Kirchner, etcétera, que todo lo demás. O sea, todo lo demás es tan crucial. O sea, tenemos una chance tan importante. Entonces, que con las herramientas precarias que tenemos y con la clase destruida judicial y política y demás, que algo importante ocurra. Y yo creo que ya ocurrió algo importante, ¿no? En ese sentido. Pero, digamos, tiene que terminar bien en el sentido de que el desarrollo que sigue sea aceptable para todos, para los ojos de todos, que no pueda ser esto fue hecho exclusivamente porque este es amigo o enemigo de tal, ¿no? Claro, y el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes, de los casos de corrupción, ¿no? Es una novedad de hoy, lo comentaba Eduardo Fidanza también. La Cámara, hasta ahora en Argentina son solo imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, digamos, el terrorismo de Estado. Esto sería decir, bueno, cuando vos sos un funcionario público que comete un delito, te pueden juzgar hasta el día de tu muerte. Sí, a ver, digamos, la imprescriptibilidad es una categoría que no está en la Biblia, no nació, digamos, de un ángel, digamos, sino que es una creación que yo creo que mismo cuando uno lo piensa aplicado a crímenes de lesa humanidad, a mí me genera la pregunta de, pero ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, digamos, y entonces no importa, yo te puedo aplicar una ley retroactiva, digamos, o sea, la idea de imprescriptibilidad tiene una potencia y unas consecuencias extraordinarias. Pero bueno, digamos, no es que hay un fundamento para decir el crimen de lesa humanidad sí tiene que ser. Eso no está escrito en la Constitución, digamos, no está escrito en el derecho divino, digamos, en el derecho natural. Esa es una creación, digamos, judicial y lo mismo aquí. Sí es cierto que ha sido inteligente, digamos, la decisión de la Cámara en cuanto que el artículo 36 de la Constitución hace una referencia a la categoría que es extraordinariamente fuerte en el sentido de que asocia corrupción con crimen contra la democracia. O sea, trata de modo aislado a la cuestión de la corrupción y la pone, digamos, en conjunto con la idea de un atentado a la democracia. O sea que hay una toma de partido que yo como constituyente a lo mejor no hubiera hecho, pero que la Constitución hace, y eso no es irrelevante. Entonces, o sea, rebelarse contra la democracia, digo, un levantamiento, sí, un levantamiento militar, y se equipara con la corrupción por el daño que le provoca a la democracia. A mí me parece insólito como cuestión de creación constitucional, pero eso está en la Constitución. Y eso no es, la Constitución no es muda al respecto, no es irrelevante, no es, digamos, no es que está escrito porque sí, a eso hay que darle sentido. Va a tener que resolver la Corte Suprema. Sí, posiblemente, digamos, pero lo que quiero decir es que está apoyado en un artículo que dice a lo mejor más de lo que uno hubiera querido que un artículo constitucional diga, pero lo que dice es muy fuerte. El artículo 36. Claro. Es un poco volviendo, ¿no?, a lo que decía Roberto, ¿no? Como que frente a un trauma grande, la corrupción, empiezan a aparecer muchas herramientas nuevas que veremos que quedan en pie, ¿no? Pero la del arrepentido, la imprescriptibilidad. La gran pregunta para mí es qué va a pasar con los arrepentidos, ¿no? Sí. ¿Van a ser los grandes beneficiarios de esta megacausa de los cuadernos de las coimas? Bueno, en principio la idea no es que quedas impune, sino que se te reduce la pena. Entonces, y además, si vos declaras cualquier cosa, se te puede aumentar hasta más de 4 años, digamos, el castigo que te dan. Entonces, si se maneja bien, hay bases firmes por donde andar sin que nos cause escándalo, digamos. Yo creo que, entonces, si quedan todos en libertad, si no pasó nada, si se inventa cualquier cosa, no se busca que eso esté respaldado en prueba y se le toma como cierto porque dijo algo muy espectacular. Bueno, yo creo que esos son riesgos, pero la ley no está preparada para eso, la ley está preparada para otra cosa. Si usted mintió, tiene una consecuencia. Si usted no puede probar lo que dijo, digamos, tiene una consecuencia sobre usted. Entonces, y tampoco es que usted quede impune porque es arrepentido. Entonces, la ley yo creo que en ese sentido está, digamos, bien armada.
Otra vez, esperemos que se la emplee del modo más decente. Y hasta hoy el manejo ha sido, diría yo, dudoso, ¿no? Dudoso. Bueno, digamos, me parece eso, que hay más intencionalidad de que ocurran algunos hechos espectaculares. Lo de los allanamientos es un buen ejemplo. O sea, hay mucha voluntad, digamos, de crear un hecho espectacular. Y eso corre el riesgo de contaminar lo otro, porque uno quiere que ocurra, digamos, la cotidianidad de la investigación, que se consolide, más que ocurran hechos espectaculares, ¿no? Gracias por haber estado acá esta noche. Gracias, Iván. Ustedes quédense porque ya viene Pancho Olivera con lo que el día se llevó. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene aquí en La Nación Más. Buenas noches.